Seguimos en la serie Las parábolas de Jesucristo. El tema 8, la parábola de los dos hijos. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28. Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Usted sígame en su traducción. Parábola de los dos hijos. Dice así el Señor en Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó y dijo, no quiero. ¿Cuántos tenemos hijos así? No quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Versículo 30. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, estaba hablando enfrente de los líderes religiosos, de los fariseos y los escribas. Y ellos le dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos y las prostitutas, entran delante de ustedes en el reino de Dios. O sea, ¿contestaron bien? Sí. Y Jesús le da una reprimenda luego, ¿verdad? Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Versículo 32. Dice, ¿por qué? Porque Juan el Bautista vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de padecer para creerle. Vayamos al pasaje mismo de vuelta. La voy a leer en la traducción viviente. Escuche bien, esta traducción lo explica un poco más entendible, aunque yo creo que ya lo hemos entendido. Versículo 28, traducción viviente. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea, de pensamiento, y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, Señor, iré a la orden. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos le contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Esto que les acaba de decir el Señor a los líderes de la sociedad, del pueblo judío, es algo tremendo, mis hermanos. No es cualquier cosa, vamos a decirlo así, es como si fuese que los esté insultando de una manera grande, ¿verdad? Para ellos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban lo peor de la sociedad a los que vendieron a su patria y estaban cobrando impuestos para Roma. Y a las prostitutas las tenían también como el estrato más bajo y el que obviamente no podían ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice, ellos que ustedes consideran los peores de los peores, ellos van a entrar delante de ustedes al cielo. Imagínense eso, póngase a pensar eso que le dice el Señor a estos líderes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. En la parábola esta, el primer hijo representa ¿a quiénes? A los pecadores, ¿verdad? A los que sabemos que somos pecadores, que se arrepintieron y aceptaron el mensaje, en este caso del Juan el Bautista, que ese era el evangelio en sí, ¿verdad? Mientras que el segundo hijo representa ¿a quiénes? A los líderes religiosos, ¿verdad? Que afirmaban ser justos en sus propias acciones, pero rechazaron el mensaje de Juan
y al mismo Jesús. Claro que los líderes religiosos representan a su vez a cualquiera que pretende ser justo. ¿Sí me entiende? O sea, estos líderes, los fariseos y los escribas, representan a todos los que piensan que son buenos, justos, ¿verdad? Pero en verdad ellos en su corazón no se arrepienten de sus pecados. Porque dicen, pues, sí, de repente tropiezo algo, pero no es nada comparado con todo lo bueno que yo hago en mi vida. Por eso ellos así rechazan el evangelio. El evangelio no tiene cabida en sus vidas. La lección clave es que el verdadero arrepentimiento y la obediencia, ¿no?, son más importantes, que las apariencias de piedad. ¿Sí entiende? O sea, un verdadero arrepentimiento y por consiguiente la obediencia que sigue a ese arrepentimiento, para el Señor dicen, esa es más importante que las puras apariencias de ser piadoso. La Biblia siempre relaciona un verdadero arrepentimiento ¿con qué? Con lo que le sigue, la obediencia, ¿verdad? O la sumisión a eso que creyó. Una persona que en verdad se arrepiente de sus pecados, de su mala manera de vivir, ¿verdad? Pues, ¿qué hace en sí? Se humilla, ¿verdad? Se humilla porque se sabe él incapaz de hallar justicia en su vida por su propia cuenta. Por lo que él se entrega al evangelio, al mensaje de Dios, para ser restaurado y salvado. Ese es el proceso. Quizás la mayoría de los hermanos, pues vemos esto y decimos, sí, eso es lo que yo viví. Pero no se crea, en las iglesias hay una mayoría de personas, espero que en esta no, obviamente, que este mensaje resulta novedoso, por así llamarlo. Lo que abre el camino a la obediencia, mis hermanos, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que abre el camino a la obediencia a Dios? ¿La ley que me da miedo? ¿Será eso? Vivir bajo los preceptos y las instrucciones de Dios, confiando en que esos son mejores de lo que yo pienso que es mejor para mi vida. ¿Qué me apunta para hacer esa obediencia de una manera natural en mi vida? Muchos padres batallamos con nuestros hijos justamente por esto, por ahí. Cuando decimos, oye, obedece esto, haz esto porque te conviene, o haz esto porque esto es mejor para tu vida. Y los hijos en determinados niveles de rebeldía u obediencia, pues nos van siguiendo o no, ¿verdad que sí? Muchos hijos se rebelan porque dicen que tienen más años o ya tienen una credencial de elector, ¿verdad? Entonces, el Estado dice que son mayores de edad, entonces ya pueden vivir por su propia cuenta. ¿Será así? ¿Verdad que no? Siempre van a ser nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Y ellos dicen, no, pues sí, lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, pues tiene sentido, tiene razón, pero no me nace. No. Dejar de tomar, mis amigos de toda la vida que son bien buenos conmigo, que andan en la parranda, pues ¿cómo los voy a abandonar? No, mi papá es bien exagerado, no, esos me van a llevar a la perdición. Por ellos algún día voy a recibir un mal tremendo, etcétera, etcétera. No, yo voy a hacer mi vida, yo ya sé qué hacer. Yo me voy a mantener bien, dentro de todo soy el más buenito de ellos, ¿verdad? Así piensan muchos. No entienden que la obediencia, o no entendemos que la obediencia no es solamente el proponerse, bueno, sí, no, es verdad. Ese mensaje tiene sentido, lo dice Dios, así que lo voy a obedecer. Y resulta, la Biblia es la primera que nos dice que eso no es la manera. Nunca resultó, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ¿resultó o no resultó? No resultó. Los hijos de ese fracaso del pueblo de Israel, ¿quiénes son? Los mismos fariseos y escribas que estaban enfrente del Señor.
Ellos eran los líderes que seguían desviando al pueblo mismo, lejos del corazón de Dios, que significa ¿de qué? De los pensamientos o mandamientos de Dios. Los que entramos realmente en un arrepentimiento genuino, o sea, nos humillamos realmente ante Dios. Sabemos, no solo sabemos, tenemos conocimiento de que lo que Él dice es mejor de lo que yo pienso, de lo que Él me manda va a ser para mi beneficio. Pues eso dice la Biblia. Pero cuando lo quiere llevar uno a la práctica, ¿a quién se sujeta? En esa misma humillación se sujeta a Dios. Volvemos. El arrepentimiento es lo que me predispone, lo que me predispone a esta vida en sumisión a Dios. ¿Sí lo entiende? O sea, cuando uno dice, ay, ¿por qué? Pues nomás yo confío en Dios, lo que dice ahí, sí, claro, Dios me quiere bendecir y Él me quiere proteger y bla, bla, bla. Pero el arrepentimiento es lo que me pone en la posición justa, necesaria, para yo después vivir esa vida de obediencia. Esto aplica con lo que dijo el profeta. Vayamos a Isaías, capítulo 55, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción viviente. En Isaías 55, 6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Aquí se refiere a la comparación de que va a haber un tiempo en donde ya no es posible. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando ya estaba en la deportación a Babilonia, ya era tarde, ya estaban en Babilonia. Cuando venga el anticristo y venga pues, la tribulación, pues, o cuando moramos, es lo mismo, ¿verdad? Ya no es el tiempo. ¿El tiempo cuándo es? Ahora que estamos vivos, ahora. Y eso mismo usted debe de recalcarle a sus seres queridos. Ahora es el tiempo, ahora. ¿Cuándo? Ahora. Dice, mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Malvados, cambien sus caminos, ¿verdad? Que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí es clave esto para vencer al pecado, para vivir una vida en obediencia, una vida de sumisión, una vida de bendición. El arrepentimiento genuino, como lo experimentó el primer hijo, ¿verdad? Le dijo que no, pero algo le causó. Ay, hijo, qué mala onda, ¿no? ¿Por qué le dije así a mi padre? La verdad que ir a trabajar en este solazo, pues no me agrada. Pero mi padre me está pidiendo y yo sé que ese trabajo va a redituar para un beneficio a la familia. Vamos a tener que comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se arrepintió. ¿Y qué lo hace genuino? Que fue, ¿no? El arrepentimiento genuino lleva en sí mismo que entonces el desistir de mis caminos. No quería ir, no me agradaba, me resistía, pero ahora desisto, o sea, dejo ya mis caminos y comienzo a seguir los caminos por los cuales me instruye el Señor ir. El arrepentimiento, dijimos que era humillarse ante Dios, ante su grandeza, ¿verdad? La grandeza de Dios en todo el sentido de la palabra, en su fidelidad, en su perfección, en su santidad, en su bondad, en su misericordia, en su amor. En todo eso yo cuando leo la Biblia me encuentro con este Dios que sobreabunda de todas estas cosas. Y yo digo, sí, prefiero confiar en ese Dios que confiar en lo que yo vine haciendo, ¿verdad? Hasta ahora en mi vida.
La obediencia es el reflejo mismo de esa determinación, de esa convicción. La obediencia es el reflejo de eso. Nunca, y eso lo prueba la Biblia, si no, nomás serían 27 libros del Nuevo Testamento. Por algo el Señor dijo, no, ahí están los 66. Y junto a los 76 del Antiguo Testamento conforman la Biblia. ¿Sí me entiende? Entonces, por algo nos enseña en todo el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel constantemente tropezaba y arruinaba su vida. ¿Por qué? Le prometía a Dios que sí y después no desistía de sus caminos y hacía lo que quería. Hoy vamos a aprender que en esta lucha el Señor nos tiene preparado una manera, una forma, una metodología. A mí no me gusta decir esa palabra metodología porque uno dice, ay no, ahí está metodología. No, la metodología es seguir la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Así se lo digo de una vez. O sea, dice la palabra bien clara en Romanos 8:14 que todos los que siguen la guía del Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Pero esa guía del Espíritu Santo viene muy diferente en el sentido de que cada quien tiene su pasado, sus cosas, ¿verdad? Sus hijos rebeldes o no, sus padres inconversos o conversos, sus compañeros de trabajo, sus amistades, sus problemas, sus enfermedades. Cada quien tiene sus particularidades que el Señor quiere tratar y mejorar y bendecir. Pero siempre eso va a ser a través de ¿qué? De la obediencia. La obediencia es el reflejo de mi arrepentimiento genuino, de una relación que yo en verdad quiero aceptar y ser restaurado. Eso es la obediencia, el reflejo de mi arrepentimiento genuino. Caminamos entonces humillados ante la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ¿qué hace? Nos sujetamos. Caminar por los caminos de Dios significa entonces caminar ¿en dónde? En sus pensamientos. Fíjese de esa manera, cuando lo vemos de esa manera, cambia un poco la perspectiva. O sea, híjole, hay que obedecer los mandamientos. Y suena como si fuese, veo cuando no queremos, estamos apurados en el tráfico y me voy a meter por aquí, veo en la parte donde están los ciclistas, que voy a llegar tarde y me van a poner una multa y yo vamos por allá. Entonces, es como una restricción, ¿verdad? No. Eso no dice el Señor. Caminar por los caminos de Dios, fíjese, es como esto, es como usted estar caminando en la mente de Dios. ¿Sí entiende? La mente de Dios se expresa en estas instrucciones hacia nosotros, hacia los que somos objeto de ser amados nosotros. Y esos mandamientos reflejan el pensamiento o la mente de Dios. Y usted entonces, al obedecer, usted está caminando ahí en la mente de Dios. Imagínese. Es algo espectacular, ¿no? Tener la oportunidad de estar caminando en la mente de Dios. Es como que la mente de Dios me abraza, me dirige, me guía, pero en todos los aspectos de la vida. Y ya no soy yo el que rige mi vida. ¿Cómo creen realmente en sus corazones que nos iría en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con los amigos, con los vecinos, si la mente de Dios dirigiría nuestra vida? ¿Cómo creen que nos iría? A ver, respondan. Bien, ¿verdad? ¿Están convencidos de eso? Sí. Amén, ¿verdad? Obvio que es mejor cuando Él dirige mi vida. Como bien dice el profeta, ¿no? Recién que leímos en Isaías. Pero el problema es que aunque decimos que Dios es el Señor de mi vida, que Él es el Dios todopoderoso y que Él debería de dirigir mi vida porque así está escrito y bla, 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 muchas veces, o más veces de la que no deberíamos, no le damos el mando o el control de nuestras vidas en la práctica. Y seguimos entonces tomando nuestras propias decisiones. Cuando no le damos el mando de las decisiones a Él, obviamente el mando es porque lo tengo yo. No es que mi barco está a la deriva. Bueno, al que se droga y está borracho, de verdad, sí está a la deriva porque ni sabe tomar decisiones, porque no está en sí, ¿verdad? Pero normalmente, cuando no le entregamos el mando a Dios, es que nosotros lo tenemos bien agarradito,
No se lo damos. Pero fíjense, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, habiéndome arrepentido frente al mensaje de la reconciliación que Dios me ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que debemos de ahora de marcar y decir, no. Eso es uno de los puntos más que Dios me perdona, ¿sí? Dios lo perdona nuestra rebeldía, nuestras malas tomas de decisiones. Cuando nosotros vamos a Él, volvemos a Él, ¿qué dice? Pues te perdono, ¿verdad? Pero la parábola nos enseña algo más profundo también. En la parábola vemos que esta misma actitud de los fariseos y escribas, los maestros de la ley, ellos que son maestros de la ley, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, las escrituras. Decían que esa palabra de Dios sí era la verdad de Dios. Pero como no había arrepentimiento genuino en sus corazones, esa palabra de Dios no tenía poder en sus vidas. Recién veníamos en la adoración cantando y alabando al Señor, ¿verdad? De guardar, ¿no? Guardar las palabras de Dios en mi corazón. O sea, las guardamos en el lugar más precioso, en lo más profundo de nuestro ser, como un tesoro, ¿verdad? Atesorándolas. Pero cuando uno no atesora las palabras de Dios, provoca lo que pasó con los fariseos y escribas que Jesús se estaba dirigiendo en esa oportunidad en la parábola. Provoca que ellos no lo consideraban algo importante en sus vidas. No vivían entonces según ese tesoro que deberían de haber visto y guardado, sino que vivían según sus propios pensamientos, no según el pensamiento de Dios que ellos decían conocer. El no humillarse, el no arrepentirse, hacía que no se sujetaran en toda su manera de pensar al Señor, por lo cual su forma de vida tampoco se sujetaba, porque lo que piensa uno manda a lo que uno hace. Entendamos que la mente es la que dirige mis pensamientos y los pensamientos son la base de nuestras acciones. Hay veces que usted toma acciones sin pensar, puede pasar, pero no es la regla, ¿sí lo entiende? Porque es la excepción. A veces hacemos algo sin pensar, sin querer queriendo, por así decirlo, ¿no? Pero generalmente la mente dirige, yo lo pienso, lo proceso y lo paso a la acción. Por eso el apóstol Pablo lo explica así en Efesios. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 23 y 24, en la traducción viviente. Esta forma de pensamiento, ¿no? de la mente es lo que el apóstol Pablo dice: desháganse, desechen, eliminen de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Vieron cómo está junto? Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí está la clave, ¿verdad? Es el Espíritu que me va renovando desde dentro mi pensamiento, porque la batalla estaba ahí, ¿verdad? Para yo no llevar a acción ciertas cosas o ciertas acciones pecaminosas. Versículo 24, ahora dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La que es mi naturaleza unida al Espíritu Santo, mis hermanos. Una nueva naturaleza. Antes yo no tenía el Espíritu Santo, usted no tenía el Espíritu Santo. Y no puede decir que es lo mismo. Ya tengo el Espíritu Santo y no, pero es similar, es algo parecido, ¿verdad que no? No. Antes no tenía a Dios y ahora tengo a Dios. O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Yo quiero centrarme en estos dos verbos: desháganse y pónganse, ¿verdad? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, desháganse eso. Y pónganse la nueva naturaleza.
creada para ser a la semejanza de Dios. Si Dios viene a morar conmigo, ¿verdad? A hacer tabernáculo conmigo en mi corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pero me dice a mí, deshazte del viejo hombre y ponte el nuevo hombre. Son acciones, ¿verdad? Son acciones. Pero uno puede decir, pero no era que cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos en el mensaje de salvación, somos hechos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todos nuestros malos hábitos pasaron, son dejados atrás para tener ahora sí una vida completamente renovada en Cristo Jesús. Amén. Esta pregunta que se hacen es una pregunta que yo creo que quizás aquí no tanto en esta congregación, pero muchos hermanos en Cristo se hacen esa pregunta. Yo ya nací de nuevo, ya creí, me arrepentí, me doblé mis rodillas, lloré, pero lloré bien, no con lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Lloré bien, me derramé ante el Señor y el Señor promete entonces que me hace nueva criatura, o sea, que me manda el Espíritu Santo a mi corazón, a mi ser interior, a mi alma, a mi espíritu para revivirlo, vivificarlo. Ahora, la Biblia claramente dice eso, ¿verdad? Que somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Claro que dice así, pero debe de interpretarse la palabra de Dios correctamente. Y como la palabra de Dios se interpreta por sí misma, o sea, ¿quién mejor que Dios de interpretarnos lo que Él puso en su palabra? Y vemos en el pasaje de Efesios 4 que leímos recién, que el mismo apóstol Pablo, que escribió Gálatas 2:20, y lo que veíamos parafraseando, y 2 de Corintios 5:17, él nos explica el cómo vivir esta nueva vida en Cristo, el cómo. Si vemos los dos verbos, dijimos, ¿quién es el sujeto que realiza esos dos verbos? Díganlo. Yo, ¿verdad? Yo. No es mi esposa, no es mi esposo, no es mi padre, no es mi madre, no es mi hijo, no es mi pastor, no es el que me compartió la palabra, no. Yo mismo debo de deshacerme del viejo hombre, yo me debo de poner el nuevo hombre, la armadura de Dios, yo me la debo de poner, yo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, pónganse la nueva naturaleza. Yo me tengo que deshacer de mi vieja naturaleza pecaminosa, de mi antigua manera de vivir en el pecado. ¿Quién? Yo. Yo me tengo que poner la nueva naturaleza que me hace semejante ¿qué? A Dios, justo, santo y verdadero, como es el Señor, ¿verdad? Eso me hace parecerme al Señor, pero yo me tengo que poner la nueva naturaleza. En esta cultura que siempre dicen yo, quiero ser feliz, yo. Me importa un comino que mi papá y mi mamá sean infelices con tal de que yo sea feliz, ¿verdad? Esa es la cultura de ahora. Por eso está tan descarriado, ¿verdad? Ahí afuera. Pero en este sentido el yo es importante acá. ¿Sí se dan cuenta? El Señor me dice, tú debes hacer eso. ¿Ah, yo? Sí, tú. Y fíjese que si así no fuera, vamos a poner el ejemplo contrario, si así no fuese, si el Señor haría todo por nosotros. Ya somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y yo nomás tengo que estar así. Y el Señor toma mis decisiones, me manda para allá. Yo quiero ir al bar, pero el Señor me hace ¿qué? Y ya me voy para allá, ¿verdad? Para la iglesia. ¿Se imagina? Ay, voy a llegar tarde a la iglesia, me quedo así. Y el Señor me levanta así y ya va, vete a la iglesia y me pega una patada ahí. ¡Ay! Y ya voy todo así hasta regañado. Pero ahí llego temprano a la iglesia. ¿Se imagina que fuese así? Como que no cuadra, ¿no? De esa manera podríamos echarle la culpa a Dios cada vez que fracasáramos como cristianos, ¿sí o no?
Cada vez que tropiece, ¿y quién no tropieza? A ver, levante la mano para darle no sé, ponerle un nombre santo. Como todos fracasamos diariamente en nuestra caminar, ¿verdad? Tropezamos. Fracasar, estoy hablando de tropezar, no apostatar, pero bueno. ¿Quién tendría la culpa si fuese así el caso? Siempre la culpa la tendría Dios. ¿Por qué? Porque Él me prometió mantenerme así y asado, ¿verdad? Y a mí dijo, tú no hagas nada, mijito. Vieron como los padres que, no, hijo, no hagas nada. Yo trabajo para ti, te voy a dar tu domingo, aunque te portes mal, ahí lo tienes. Ay, quiero jugar videojuegos todo el día. Juégalos, no hace falta nada. Ay, hoy ya me desperté de malas. Ay, ¿por qué, mijito? Ay, ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Qué hace eso del hijo? Lo convierte en un monstruo, ¿verdad? Eso lo convierte en un monstruo. No le ayuda para nada al hijo eso. Al contrario, deshacer eso le va a costar muchísimo a usted. Y sí, ahí sí, el hijo tendría que echarnos la culpa a nosotros, porque nosotros prometimos hacerle todo y le estamos haciendo todo lo posible. Pero Dios no es un padre malcriador. Dios no es así. Dios quiere que nosotros saquemos adelante nuestras vidas, ¿verdad? Pero Él dice, yo te voy a ayudar y te voy a decir cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque, fíjese, si Dios se desharía de nuestra naturaleza carnal, pues cuando pecamos, pues no es culpa mía, ¿verdad? Entonces, si Dios dice, no, yo te voy a hacer perfecto y santo, entonces, oye, Dios, hoy pequé. Ay, perdón, hijo, es mi culpa. ¿Verdad? Como muchos padres del mundo ahí. No podemos hacer eso. Dios no lo va a hacer así, mis hermanos, jamás. Esa no es su manera, es su forma de actuar. Cuando yo no soy justo en alguna situación, cuando yo no vivo en la santidad que Dios me manda vivir, siempre entonces el culpable sería Dios, que Él me prometió y que siempre me va a tener ahí a la perfección. No, la nueva naturaleza que Él puso a mi disposición, la puso de una manera que yo me la tenga que deshacer todos los días de mi vieja naturaleza y ponerme, ¿qué? La nueva naturaleza. De esa es la manera que el Señor quiso hacerlo. Entonces, cada vez que fallamos, el culpable no es Dios. Cada vez que fallamos, yo no me deshice de mi naturaleza pecaminosa y no me puse la armadura de Dios para poder luchar sobre esa base. Por eso, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos, no podemos convertirnos en robots, ¿sí me entiende? No, ya creí, ya me convertí en un robot. Como algunos ahora hay una doctrina que está diciendo esto prácticamente. Si yo soy cristiano, me convierto prácticamente en un robot. Dios me va a dar todo y va a hacer todo para que yo siga perseverando en la carrera de la fe. O sea, ¿cómo? ¿Y yo qué hago? Nada. Uno de los pastores que predica eso, su hijo, apostató totalmente. Hasta en las redes sociales se hizo heavy metal y anda con cruces, no sé, esvásticas y cosas raras. Anda todo tatuado y con pelo verde y nomás anda hablando en contra de su padre y del ministerio de su padre. Y dice malas palabras, dice que Dios no sé qué y no sé cuánto. Volvemos. No somos robots. No somos sujetos sin voluntad propia. Tenemos la voluntad propia aún convertidos a cristianos. Pero debemos de mantener nuestra naturaleza hecha semejante a la de Dios, tomando decisiones por nuestra propia cuenta, pero con la ayuda o guía del Espíritu Santo. Son muchísimas, mis hermanos, muchísimas las partes que están escritas en la Biblia, que si no sería de esta manera y sería que todo lo hace Dios y Él me va a hacer perseverar hasta el fin, sea como sea, yo básicamente me voy a dejar llevar así como si nada. Si sería de esa manera, muchas partes de la Biblia no tendrían sentido, como las que leímos hoy, ¿verdad? Miren, sigamos escuchando la palabra que nos explica todo, ¿verdad? Y lo sigue haciendo a través el Señor del mismo apóstol Pablo, ahora en el libro de Gálatas. Vayamos a Gálatas capítulo 5,
versículo 16. Lo voy a seguir leyendo en la traducción viviente. Gálatas 5:16 dice así: por eso les digo, dejen que yo tengo que permitir que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Hay impulsos de mi naturaleza pecaminosa? Sí, sí los hay. Lo está confirmando aquí la palabra. Pero dice a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no te dejes llevar por eso, sino que déjate llevar por lo que el Espíritu te va a decir. Versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas son fuerzas, ¿verdad? Una fuerza es algo que mueve a otra cosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. O sea, la lucha es constante aún siendo cristianos. ¿Y por qué va a estar la lucha si seríamos robots? Pues no. Está la lucha porque justamente mantenemos, por la gracia de Dios, nuestra propia manera de pensar y tomar decisiones independientes a otros. Entonces, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué significa esto? Siempre cuando usted toma una decisión, yo tomo una decisión, no la hago para que me vaya mal. ¿Sí entiende? O sea, en nuestra propia decisión decimos, esto es lo mejor para mi vida, esta es la manera mejor que yo considero que me va a ir bien. Esas son buenas intenciones que yo tengo. Dicen, no, ahora ya no somos libres para tomar esas decisiones como lo hacíamos antes, con nuestras buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley. O sea, cuando el Espíritu me guía, usted va a sentir, y todos los que somos cristianos ya lo vivimos de esa manera. A mí, yo no estoy de, híjole, yo quería pecar, y el Espíritu me dice, no lo hagas o vas a ver. Entonces yo, híjole, y me voy así como regañado, ¿verdad? Ay, cómo me saco este espíritu de encima, para que no me diga lo que hacer. No es eso, yo no estoy obligado a seguirle. Mas, sin embargo, cuando Él me habla, ¿cómo reaccionamos? Con arrepentimiento. Sujetándome una vez más, entrando en razón, diciendo, híjole, sí es verdad, Señor. Otra vez ando con las mías. ¿Por qué? Perdóname, Señor. El Señor no va a dejar tranquila nuestra conciencia, mis hermanos. Se lo aseguro. Pero usted no está obligado a cumplir la ley de Moisés. ¿Sí me entiende? No está obligado. Usted no lo hace por obligación a cumplir la ley. Ay, no matarás. No, lo quiero matar, pero ni modo, ¿verdad? Porque el Espíritu me dice. Esa no es la manera, ¿sí me entiende? Esa no es la manera, porque el Señor dice, si usted está pensando en eso, es porque ya lo hizo. ¿Qué significa? Que no lo lleva a cabo nomás porque está viendo que otros, o va a ir a la cárcel, ¿sí me entiende? O el qué dirán los otros. Por eso no lo hace, pero si nadie se daría cuenta, usted lo haría, significa eso. Eso tiene que ver con muchas cosas. Por eso dice el Señor, si lo estás pensando, significa, ¿qué cosa? Que lo quieres hacer. Pero no estás obligado, no te sientas ahí como aprisionado, dice. Sigue la guía que está en ti, la del Espíritu Santo. Eso significa. Volvamos a la guerra que hay en mi mente. Una guerra se libera por dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Dos fuerzas contrarias que están peleadas mutuamente. Es el Espíritu Santo el que nos da deseos contrarios a los que teníamos en nuestro antiguo hombre, o sea, nuestra carne. Ese Espíritu Santo me va a dar el deseo en el momento oportuno, cuando yo lo permita. Y ahí sí voy a poder triunfar en ese día. Con el Espíritu morando en nosotros, claro que no es obligación el cumplir la ley, sino por la propia voluntad
yo voy a deshacerme del propio hombre y yo me voy a poner la armadura de Dios. Yo me voy a sujetar a la guía del Espíritu por convicción y voy a vencer así. Esa es la manera de vencer el pecado. Muchos están batallando con 1, 2 o 3 pecados que ahí traen guardaditos. El pecado que traemos guardado, la Biblia dice que ahí se va a quedar, no se va a ir a otro lado. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Por eso el Señor dice, esos pecados hay que tratarlos. Por eso está el Espíritu Santo. Si yo me sujeto, me humillo, como cuando nos arrepentimos y entramos a la gloria, siendo cristianos ya, nueva criatura, cuando es seguir ese mismo que hicimos al arrepentimiento, cuando yo me sigo humillando ante Dios, Él me va a dar esos deseos oportunos para yo decirle no al pecado. ¿Sabe que los músculos espirituales son como los músculos naturales? Es necesario ejercitarlos. Por eso dice que la fe debe ser probada como el oro, o sea, pasada por fuego. ¿Qué significa? Ejercitada. Toda la decisión que yo tomo de cuando me sujeto a Dios no va a nacer de mí, de mi carne. Tiene que nacer ¿de qué? De mi espíritu. Me mantengo firme en esa decisión cuando yo me mantengo en el espíritu, mis hermanos. Es imposible si no. Cuando yo me aferro con todas mis fuerzas a lo que la palabra de Dios dice, las cosas empiezan a cambiar. Si la palabra de Dios dice, huye del pecado sexual, 1 Corintios 6, 18, así está bien claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan José qué hizo? Se puso a negociar con la esposa de Potifar. Oye, no, mira, o si quieres nos damos un besito, ¿verdad? Porque eso yo creo que nos agarramos de la mano. O yo cierro los ojos y haz lo que quieras de mí. ¿Le parece bien eso? Negoció José, él se fue corriendo, dice. Huye del pecado sexual, dice. La palabra de Dios nos da instrucciones claras. Si usted está en una pantalla y todo el tiempo le mandan o le aparecen cosas pornográficas y usted las ve y después dice, ay Señor, soy tan débil en eso. Es que de lo que se llena el corazón, pues es lo que mi vida refleja. Y ahí es cuando el Señor le va a decir bien claro, no veas eso, huye eso, estás haciendo mal. ¿Y qué hace uno? Ay, pues el Señor es bueno. Él me va a hacer perseverar de alguna manera, ¿eh? Yo sigo, mientras yo le sigo, ¿verdad? Le doy rienda suelta a mi carne. Cuando en Efesios 4, ¿qué decía? Desháganse de la carne y pónganse, ¿qué? Al nuevo, al Espíritu Santo. Esto que parece sencillo, ¿verdad que sí? Es algo que la mayoría de los cristianos no sé qué onda, no han entendido y no lo viven de esa manera. Yo lo sé porque yo lo viví muchas veces así, porque yo estuve 2 décadas o más de 2 décadas en esas doctrinas, en donde me decían, no, tú déjate llevar y Él te va a hacer perseverar de alguna manera que tú no entiendes y vas a terminar siempre perseverando. Ah, caray, qué padre, ¿verdad? Y cuando yo tropezaba, ¿sabe qué? No me daba cargo de conciencia, porque mis pastores me decían que así es esto, que no va a pasar nada, que ya vas a, una vez salvo, siempre salvo, ya tú ya vas a perseverar de alguna otra manera. Tú no lo entiendes ahora, pero Él no te va a fallar. Ah, gloria a Dios, pero yo le fallo todos los días, ¿verdad? Así no es, hermanos. El Señor nos da, ¿cuántos saben que Él nos da el consejo oportuno y correcto y perfecto a su tiempo? Amén. Él es así. Y los que vivimos en esta lucha constante lo sabemos, porque estamos luchando. Lo sabemos. Cuando, por ejemplo, los varones, y ya las mujeres también, ¿verdad? Como están vestidos, la gente del mundo están muy sensuales, muy provocativos, y si pasan unas mujeres provocativas acá, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues el Señor las puso en el camino, aprovecho a darle una escañada, ¿eh? Y gloria a Dios, Señor, gracias. O viro para allá. ¿Quién decide eso? Dígalo. Yo, ¿verdad? Yo lo decido.
Ahí cuando yo miro para allá, yo deseché a mi carne, al viejo hombre, y me puse la armadura de Dios. El Señor me respaldó. Y ese respaldo que se siente de saber hacer lo que Él le agrada, es tremendo. No es por obligación, es una alegría. Hay gente, ay, hubiese mirado, ay, ya. Y está el amigo, oye, mira, y que esto y lo otro. Ay, hubiese mirado, ay, ay. No, ¿sabe? El Señor me respalda y yo me siento firme. Ah, qué bien. Agradé a Dios con eso. Pero mucha gente ni lucha. Hoy no tuve ninguna lucha, hermano. Ah, yo digo, gloria a Dios. Por ende digo, ¿qué? Hoy fue un día perdido, ¿verdad? Hoy lo jalaron de aquí para allá y... Mis músculos espirituales no tienen fuerza para resistir el pecado, porque no estoy ejercitándolo, ¿verdad? Lo mejor, según el pensamiento de Dios, dice, huye del pecado sexual. Ya me da el consejo, ¿verdad? Y yo tomo la decisión de decirle no al pecado. Voy a huir. Y Dios me respalda esa decisión dándome sabiduría, dándome más fuerza y bendiciendo mi vida por esas decisiones tomadas, mis hermanos. Eso es vivir en el poder de Dios. Eso es vivir en la bienaventuranza de Dios. Y eso se va acumulando, porque el Señor es generoso. ¿Cuántos saben que es generoso el Señor? El Señor es generoso. Pero cuando yo todos los días, un día perdido, otro día ganado, 2 días perdidos, un día ganado, y ando ahí, estoy como que no avanzo. ¿Sí entiende? Es como lo que hace la dieta, ¿no? O sea, me siento reflejado, por eso lo digo. Hace la dieta y dice, bueno, 3 días, ay, me mantengo, después, ay, ni modo, la coca, el postre, le doy, bueno, no sé qué dieta, ¿verdad? Entonces después digo, Señor, mira, sigo panzón y sigo tantos kilos. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Y el Señor dice, ay, hijo, tú tomaste la decisión de comerte todo ese pedazo de pastel, medio litro de coca, 2 tortas en vez de una. Y después encima pasó la del tamal y la del pastel de elote y la agarraste otra de ahí. Y gloria a Dios me diste, pero no, ahí no hay gloria, mi hijo. Yo tomo la decisión de vivir bajo la dirección de la mente de Dios, caminando en la mente de Dios. ¿Cuántos quieren caminar con la mente de Dios? Yo quiero caminar con la mente de Dios. Es agradable caminar en la mente de Dios. Aunque el mundo diga, ustedes están locos. Aprovecha, toma la oportunidad. Ahí está el fajote de dinero, toma la oportunidad, mételo y ya. Dios te quiso bendecir de esa manera. No, ahí no hay bendición, ahí hay maldición, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando no hago las rutinas del ejercicio espiritual, ¿no? Como la analogía que veíamos, ¿verdad? El entrenador me dice, esta es tu rutina. Y yo nomás llego al gimnasio y le hago pin, pin, pin. Nomás me la paso viendo por aquí, por allá y ya me voy. Y después de 1 año, 2 años, sigo igual y hasta peor. ¿A quién le voy a echar la culpa? ¿Al entrenador o al gimnasio? No, pues a mí. Si yo sigo cayendo y tropezando y cayendo sobre un pecado, el problema es que la iglesia dice, no, yo ya nada me va a pasar, nada me va a apartar del Señor. No, es que tú no quieres estar con el Señor. A ti no te agrada caminar en la mente del Señor. Y caes y vuelves a caer. Y vives caído y nunca levantado. Esa situación, si se vuelve a repetir una y otra vez, la Biblia le pone un nombre y le pone un nombre que no me agrada a mí, pero está en la Biblia y se llama apostasía, mis hermanos. Eso es un corazón tan endurecido como el de Faraón o el de Saúl, que ya por más que el profeta, el amigo, el hermano, Dios mismo se le aparece y no. Milagros se le aparecen enfrente y no. Ya el corazón hay un endurecimiento tal que no hay marcha atrás, significa. Es desertar de la fe, del mensaje del Evangelio. El Antiguo Testamento dijimos que nos da muchos ejemplos de ellos.
Y nos sienta la base de esta relación en la que nosotros entramos y por eso nos llamamos cristianos. Ahí está el Antiguo Testamento para darnos esa base, mis hermanos. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 24, versículo 7. El cristianismo, mis hermanos, es como un pacto, mis hermanos, en donde el pacto es, yo te voy a guiar, dice el Señor, ¿verdad? Yo te arropo de amor, yo te cuido, yo te guío, pero tú me tienes que obedecer. Pero no me vas a obedecer como en el Antiguo Testamento por obligación o porque nomás me tienes miedo de que yo te dé duro. Me vas a obedecer porque ya me conoces, ya morí en la cruz por ti, ya demostré el amor por ti. Fíjense la base que sienta para que entendamos esto. En Éxodo 24:7, en la traducción viviente lo voy a leer, dice así: Moisés, ¿no? Les está diciendo, le está leyendo la cartilla, como diríamos, le está leyendo los mandamientos. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, 24:7, perdón. Y lo leyó al pueblo en voz alta. Leyó la Biblia en voz alta, los mandamientos de Dios, el pensamiento de Dios en voz alta. Una vez más, todos respondieron, todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel dijo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Aleluya y amén, dijeron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vayamos a Deuteronomio 26, que es un pasaje paralelo, Deuteronomio 26. Desde el versículo 16, seguimos en la traducción viviente. 26:16, dice así: hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus secretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos. ¿De cómo? De todo corazón. No es que el Antiguo Testamento Dios les estaba... Era una revelación que es más vedada, ¿sí me entiende? Porque Cristo no había llegado. Pero fíjense, ¿obedecerlos de qué? Obligado, dice, no, de todo corazón. No es obligado, nunca fue obligado, mis hermanos. Versículo 17. Tú has declarado hoy, o sea, al pueblo de Dios, dice, tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. El pacto es muy bueno. ¿Es favorable o no para nosotros como su pueblo? Es todo para nuestro favor. Si nosotros obedecemos de corazón, dice, de corazón, nosotros somos su tesoro especial, nos hace su pueblo, nos hace sus hijos. Todo está a nuestro favor y todo es para nosotros. Ese es el pacto que hacemos con el Señor cuando decimos somos cristianos. Pero fíjese, es fácil saber que cuando uno no entró en ese orden, en ese verdadero arrepentimiento, es cuando ve esto y dice, sí, claro, y lo deja en un segundo plano y sigue con lo suyo. Ese es el problema. A esas personas yo les tengo que decir que su doctrina está mal o deben de cambiar inmediatamente. Hoy es el día de salvación. Ese camino no lleva a estar en la casa del Señor. El hijo pródigo quería estar con su papá, ¿verdad que no? Es lo mismo, ¿verdad? Versículo 19. Si lo haces, aquí está, si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. El Señor prometió, ¿sí me entiende? Estas bendiciones. Y nos dice, obedéceme de corazón. Nosotros no tenemos, o mejor dicho, tenemos menos excusa que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, mis hermanos. Cristo todavía no había llegado a estar clavado en esa cruz. Tenían la revelación parcial. Sus ojos estaban medio vedados, como dice la palabra. Mas, sin embargo, nosotros tenemos todo el Evangelio, todo el canon, toda la Biblia completa. Cristo ya murió en la cruz, ya resucitó,
ya ascendió al cielo, nos confirmó todas las promesas y dijo que volveré pronto. ¿Qué va a hacer con ese mensaje? Ese es el mensaje del Evangelio. No, igual está bien, me agrada, pero yo sigo en mi rutina. No es así, mis hermanos. Vayamos ahora al siguiente capítulo, Deuteronomio 27, del versículo 26. Fíjese, aquí tiene toda una secuencia estos capítulos. Son muy importantes para entender la esencia del cómo vivir en el cristianismo ahora también. En el 27, versículo 26, en la traducción viviente seguimos, dice, fíjense cómo dice: maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. De todas las instrucciones que dio, ¿verdad? Y todo el pueblo responderá, amén, que así sea. Después, en el famoso capítulo 28 de Deuteronomio, pasa a dar todas las bendiciones de ¿qué cosa? De la obediencia. Y también todas las maldiciones de la ¿qué? De la desobediencia. Y continúa, yo no las voy a nombrar, usted vaya y léalas. Yo siempre les dije que de repente es bueno leerlas, porque cuando uno lee las bendiciones de la obediencia, hijo, le dice, ay Señor, pero más allá de tener confort, también nos pone en nuestro lugar. Cuando empieza a mencionar, y cuando uno tiene cargo de conciencia porque anda medio desviado, empieza a ver, híjole, es bueno ver la palabra de Dios en ese sentido. Capítulo 29. Vayamos al siguiente capítulo. Dejemos eso para casa cada quien. 29, versículo 12. Seguimos en la traducción viviente. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. Nosotros tenemos un nuevo pacto, un pacto mejor, dice el libro de Hebreos, que la sangre de Jesucristo ya se fue derramada una vez para siempre. Y nomás ahora no necesitamos ir a matar al becerro y clavarle y para degollarlo. Y no hace falta hacer todo ese desastre, ¿verdad? Ensangrentado, ¿verdad? Sino que es ir en oración y decirle, Señor, perdóname. Otra vez te he fallado. De corazón, perdóname y ayúdame. ¿Y qué va a hacer el Señor? Me va a perdonar y me va a ayudar. Versículo 12, entonces. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye, ¿qué cosas? Las maldiciones. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no es solo contigo que hago este pacto con sus maldiciones. ¿Vieron? Me gusta como dice que pacto incluye las maldiciones. Viene en el paquete, vamos a decirlo así. Viene en el paquete. Pero como dijimos claro, ¿en quién está la culpa cuando uno cae en ese tipo de maldiciones? No está en Dios, porque Él mantuvo ¿qué? Mi propia manera de decidir independientemente, ¿verdad? Como un ser independiente. Ahora, está la advertencia, versículo 15, lo hago tanto contigo, el pacto, ¿no? Que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras, que no están aquí hoy. Somos nosotros. Versículo 19, vamos a un poco más abajo. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían de confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Bueno, lo que dijimos hasta ahora, ¿verdad? Esta doctrina que está impregnando a la iglesia moderna, que decir, no, tú no tienes que hacer nada, Dios va a hacer todo por ti, vas a perseverar hasta llegar a ser, aunque estés pecando todos los días y todos los días no luches, jamás te presentes a la batalla espiritual, jamás te pongas la armadura de Dios, jamás deseches tu carne, tú igual vas a ser salvo, te vas a ir con todo y chanclas al reino de los cielos. Hoy lo estamos desmintiendo aquí en este pasaje. Estoy a salvo, dicen eso. Esa gente dice así, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco, de mi carne. Eso los llevaría, ¿qué dice aquí? A la ruina total, mis hermanos. Y esa es la advertencia, esa es la bendición que nos advierte antes de tiempo, mis hermanos.
Versículo 20. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Híjole, por eso no quiero estar, ni quiero que usted esté en este grupo. Por eso hago énfasis. Porque el Señor jamás va a perdonar a los que piensen así. Y la palabra de Dios no miente. Y el Señor no cambia de opinión. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. El celo de Dios es su justicia. Su justicia es incorruptible, no cambia, es invariable, es perfecta. Esto está hablando. Si nos haría el ojo gordo, está bien, es porque es mi hijo, déjate. Eso sería un juez corrupto, se llama eso. Y su justicia no sería perfecta. ¿Está bien? Bueno, les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, en el que menciona en el capítulo anterior, ¿verdad? Que es bien largo, vaya y léalo. Y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. ¿Cuántos quieren estar en este grupo? Nadie, obvio, nadie. Por eso, ¿qué tiene que hacer cuando oye ese tipo de predicadores? Pues huya de ese lugar. ¿Qué hace sentado escuchando? ¿Qué hace sentado en casa escuchando en el YouTube gente así? Por favor. Yo les pido, por favor, no lo escuchen, porque aquí está la advertencia. Eso los llevará a la ruina total. Y Dios jamás va a perdonar a los que piensan así. Versículo 24, un poco más abajo. Todas las naciones vecinas me preguntarán, bueno, aquí está hablando al pueblo de Israel, que así tercos, pensando que yo soy el pueblo elegido de Dios. Y bueno, y se paraban el cuello, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué dice Dios? A ustedes les va a aplicar todo eso. Y todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así a esta tierra? ¿Por qué se enojó tanto? Versículo 25, y la respuesta será, sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿A cuántos nos sacó del mundo el Señor? Amén. Pero ¿por qué entonces estamos abandonando el pacto? 26. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón, el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. Con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y los desterró a otra nación donde ellos viven hasta el día de hoy. Versículo 29. Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, ¿verdad? Usted no se rompa el coco tratando de ver, ay, en Apocalipsis, que no sé qué, y el falso profeta y el anticristo. ¿Sabe que la gente que se enfría nomás anda pensando en eso? Eso es lo que me he dado cuenta. Todo el tiempo andan viendo el anticristo y qué querrá decir el Señor. Mira, acá está diciendo, no se desviva de eso, no nos va a pedir cuenta de eso el Señor. Hay un tiempo para todo. Cuando vea caer las bolas del cielo, bueno, ahí será el tiempo quizá. Cuando vea que algunos son arrebatados y usted se queda, bueno, ahí es el tiempo. Ahí es el tiempo. Ahora es el tiempo de la gracia y usted tiene que estar ¿con qué? Compartir de la gracia de Dios a la gente, sus seres amados, que están lejos de la palabra de Dios. Sin embargo, dice acá, nosotros y nuestros hijos somos responsables, subraya esa palabra, responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea, la revelación de la Biblia está para que la entendamos y la obedezcamos. Somos responsables de deshacernos entonces de nuestra propia naturaleza pecaminosa y ponernos a nuestro nuevo hombre, el hombre que está unido al Espíritu Santo, ¿verdad? Este nuevo hombre tiene incluido, literalmente, tiene incluido en el paquete el Espíritu Santo, a Dios mismo. O sea, ¿quién le puede reclamar a Dios? Ay, no, por tu culpa no me ayudaste bien. Te di el Espíritu, mi Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. ¿Cómo puede ser? Él está aquí para ayudarnos a vivir según los pensamientos de Dios.
Hay gente que va comenzando en la carrera de la fe y quizás está un poco, con los músculos no tan utilizados en eso. Hoy se le está diciendo bien claro, si usted le clama al Señor, si usted se para cuando ve que algo que está en su conciencia lo está molestando, párese y pídale ayuda al Señor. El Señor le va a brindar ayuda inmediata. No lo va a dejar desamparado. Eso lo digo de experiencia y está escrito en la palabra. Cuando Jesús nos habla en la parábola de los dos hijos, lo basa en Isaías 5, versículo 1 al 7, que muchos teólogos dicen que le llaman el cántico de la viña, el cántico de la viña o la parábola de la viña. Vamos ahí, lo voy a leer en la Dios habla hoy, Isaías 5:1. Miren cómo es esto, cómo está relacionado a la parábola de hoy. Isaías 5:1. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino, o sea, los viñedos. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Uvas, en la Reina Valera dice silvestres, que son uvas agrias, amargas, lo que sea. Versículo 3. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa? Volvemos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Si mi viñedo o yo? ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que la destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán. Y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. O sea, una vida en la carne, pecaminosa. La historia del pueblo de Israel que mencionamos antes, ¿verdad? Que se ve reflejado ¿en quién? En nosotros también. Dios describe a Israel y a Judá como una viña. Hace todo lo posible por ellos, ¿verdad? Que dice así en Isaías 5, los planta, los protege, los alimenta, los riega. Pero en lugar que la viña produzca uvas ricas, maravillosas, dulces, produce uvas silvestres, agrias, que no sirven para nada. La razón, su pueblo no lo escucha en verdad. Prometen obedecer y aparentan pertenecerle, pero no se esfuerzan realmente. Aquí esfuerzo significa lo que decía Pablo en Efesios 4, ¿verdad? Deshacerse del viejo hombre y ponerse la nueva naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa? No producen lo que Dios espera. ¿Qué espera de sus hijos el Señor? Que produzcamos mucho fruto, dice la palabra. Que no nos quedemos infructuosos, mis hermanos. Hay de aquel que piensa que no tiene frutos espirituales y no, está todo bien con Dios. Estamos leyendo en la palabra que el que está infructuoso, todas las maldiciones de Dios están sobre él. O sea, ¿quién le dijo que va a estar bien? No hay eso en la Biblia. Si hubiese eso en la Biblia, nos dejamos llevar por la carne, ¿verdad? ¿Qué tiene? Igual el Señor pues me va a guardar sea como sea. ¿Quiénes son los personajes de la parábola? Ya para terminar. El padre era Dios, el primer hijo, el que se niega rotundamente a trabajar en la viña, pero después va a trabajar, representa a los débiles, a los necios y a los viles de este mundo, ¿verdad? Dicen, ¿no? A los publicanos y a las prostitutas, como dicen en la palabra. Eso está en 1 Corintios 1, 26. ¿Se acuerdan? Como dice ahí,
Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que del mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos, mis hermanos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios, ¿verdad? O sea, volvemos. Aquel arrepentimiento genuino, el humillarme a Dios, se mantiene en la vida del cristiano. Se ve reflejado con este grupo que está hablando ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, en los más despreciados, los que nadie consideraba, sin poder. Eso parte de un corazón humillado, mis hermanos. El segundo hijo que promete trabajar pero que nunca se aparece, ¿verdad? ¿A quién representa? A los hipócritas. Aquellos que aparentan o profesan una forma de vida. Ay, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero actúan de otra manera. El trabajo que el Padre les pide que hagan, ¿qué es? Vivir a la manera de Dios. Pues no la hacen. La advertencia para nosotros es no ser un hijo que promete trabajar y luego descuida su palabra. Dios nos ha llamado y hemos aceptado ese llamado, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes aceptaron el llamado de Dios? Prometiendo que trabajar. Aceptar el llamado de Dios es prometer a trabajar, ponerse a trabajar. Ahora debemos de cumplir lo prometido, mis hermanos. No estar esperando cuándo el Señor va a volver. Vivimos en la era de la iglesia de la Odisea. Usted lo sabe, ¿no? De las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de la Odisea, ¿cómo eran? Tibios. Muchos estaban defraudando la confianza de Dios, así. Muchos no guardaban fielmente los mandamientos de Dios. Lo tomaban como algo, ay, si los cumplo, ¿qué? Y si no, pues ni modo. El Señor es bueno, es puro amor. Y descuidaban apartarse del mundo, ¿verdad? Despojarse del viejo hombre y tomar las riendas de la armadura de Dios. Descuidaban apartar tiempos de calidad para Dios, descuidaban la asistencia a la iglesia es esporádica, no hay generosidad en sus obras porque nomás andan codiciando lo material, andan demasiado perdidos, ¿no? En el camino del Señor, desvinculados del reino de Dios. Para muchos las cosas les va bien. Dicen, no, me está yendo bien porque soy cristiano. Pero es solamente Dios extendiendo su misericordia, mis hermanos, esperando que entren en razón. De alguna manera decimos, no, Dios me aprueba mi forma de vivir, por eso estoy bien, por eso mi negocio prospera. Dios extendiendo la cuerda de la paciencia, sus lazos de amor. ¿Para qué? Para que lo agarremos y nos aferremos a esa. Pero muchos no, agarran esa cuerda y se ahorcan a sí mismos. Como Judas Iscariote, otro que decía seguir a Cristo, pero en verdad traía otra agenda. Hermanos, hoy es un llamado de atención del Señor. No podemos decirle al Señor, sí, Padre, voy a hacer esto y lo otro, y después mi vida no refleja para nada la vida en Cristo, de ese llamamiento que Dios me dio. Si a los antiguos, sin tener al Espíritu Santo, les dijo eso que leímos en Deuteronomio, ¿cuánto más nos va a pedir cuenta a nosotros que tenemos el canon, toda la Biblia completa y tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Es una pregunta, póngase de pie, mis hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos rectifica, nos quita del mal andar, Señor, y nos vuelve a tu camino seguro. Porque estando en tu camino, Señor, nuestra vida es segura que va a terminar con el buen propósito que tú has definido en nosotros. Pero está en nosotros desechar al viejo hombre, está en nosotros
hacerle caso al Espíritu Santo y ponernos la armadura de Dios. Señor, te pedimos que nos des sabiduría. Y si hemos de estar desviados de tu camino, Señor, disciplínanos. Porque esa disciplina nos va a llevar, nos va a regresar a tu camino, como aquel hijo pródigo. Señor, te pedimos que no nos abandones, como tu palabra lo menciona. Confiamos en eso, Señor. Si estamos necios, Señor, toma tu vara de amor y dinos, Padre. En este momento, Señor, clamamos y te pedimos perdón por todo lo mal hecho, por jugar con el pecado, por tropezar y estar en nuestra zona de confort como si nada pasara. Pero hoy tu palabra, claro, nos has dicho que eso nos lleva a la ruina total. Señor, tomamos conciencia de eso y nos levantamos para luchar esta batalla constante, diaria, que el diablo y sus enemigos nos presentan, que nuestra carne nos seduce. Y nos levantamos como más que vencedores, con el Espíritu Santo unido a nosotros, mi Dios, dándole la posición de mando para que dirija nuestras vidas y venzamos el pecado y toda manera mala de vivir, Señor. Que vean en nosotros reflejado tu ejemplo, mi Dios, y que te adoren y alaben tu camino, viendo el ejemplo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor manda.